Bienvenidos a un episodio más de Cómo Aprender. ¿Quieres tener un programa para editar código fácil de usar, útil y sobre todo flexible? Pues en esta ocasión vamos a descargar Visual Studio Code. Para mí está dentro de los top, es código abierto y gratis. También vamos a ver 3 extensiones que necesitamos sí o sí para configurar lo básico y empezar a programar. Así que vamos a darle. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a Google. Escribimos Visual Studio Code y damos Enter. Vamos a entrar a la primera opción. Asegúrate que vaya a ser esta dirección, no vaya a ser que te vayas a descargar alguna cosa extraña. Ya dentro del sitio oficial encontramos algunos casos de éxito con opiniones de usuarios, con algunas características top para que trabajes como un pro, extensiones, y si te vas hasta abajo encontrarás con qué lenguajes de programación es compatible Visual Studio Code. Mira, por ejemplo, damos clic en Add Anymore. Aquí se nos muestra todo el mundo de extensiones. Vemos SQL, Python, C++, REST y pues muchos más. Si quisiéramos saber si trabaja con Pascal, en la barra de búsqueda escribimos Pascal, damos Enter y efectivamente es compatible. Vemos que es gratis y tiene buena puntuación. Más abajo en la página nos dice con qué sistemas operativos es compatible, como Windows de 32 y 64 bits, para Windows 8, 10 y 11. También está para Linux y para Mac. Bueno, en la parte de arriba de igual forma nos detecta nuestra versión. Damos clic y comienza la descarga. Mientras finaliza, vamos a curiosear. Podemos ver el código que tiene una función, completado automático y otras cosas. Se ve bien. Sus extensiones top, si te interesa, documentación, etc. Bueno, ya terminó, nos vamos a descargas y doble clic. Damos clic en la opción, acepto el acuerdo, siguiente. Aquí seleccionamos las casillas que más nos sirvan, por ejemplo si quieres que se ponga el icono en el escritorio. A mí no me gusta que esté todo en el escritorio regado, la voy a dejar desmarcada. Dejo todo como está, damos siguiente, instalar. Cuando acaba nos aparece este mensaje, damos clic en terminar y listo, ya lo tenemos instalado. Ya dentro del programa, lo que más nos interesa por ahora es saber que del lado izquierdo tenemos una barra de opciones para ver nuestro proyecto, para buscar algún trozo de código, trabajar con Git, debuguear y extensiones. 3 extensiones para configurar nuestro Visual Studio Code. Número 1. Cambiar el idioma. Para cambiar a español nos vamos a la barra de extensiones. Aquí buscamos Spanish Language Pack. Escogemos el que se llama así y tiene el mundito verde con azul. Y clic en Install para instalarlo. Para usarlo presionamos Ctrl+Shift+P. Escribimos Display, esta opción, Enter y seleccionamos Español. Nos pedirá reiniciar. Reiniciamos el programa y ¡wow! Ahora todo está en español. Si te quieres cambiar a otro lenguaje como francés, portugués e inglés, realizamos otra vez los mismos pasos. Ctrl+Shift+P, Display e inglés. Todo se habrá cambiado después de reiniciar. Número 2. Tag Rename. Cuando editamos código a veces queremos cambiar una etiqueta por otra, pero se vuelve algo tardado estar cambiando al inicio y al final la misma palabra. Para solucionar esto nos vamos otra vez a extensiones e instalamos Tag Rename. Chécate, aquí tengo este div, pero quiero cambiarlo, mejor quiero un H1. Así que me pongo sobre el div, presiono la tecla F2 en el teclado y escribo H1. Cuando doy Enter se cambió la etiqueta completa al inicio y al final, de un div por un H1. Muy útil, ahorra mucho tiempo. Y número 3. Live Server. Al instalar Live Server podremos ver los cambios reflejados en tiempo real. Después de realizar un cambio, como agregar un texto o cualquier cosa, damos guardar y ¡pum! Se ve reflejado en tiempo real. Esto es muy útil cuando estamos probando con CSS, por ejemplo. Además nos esconde el directorio raíz de nuestro proyecto y trabajamos sobre una IP local, o mejor conocida como localhost. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó el video, recuerda darle like y no olvides suscribirte. Si quieres un tutorial sobre algún tema, déjanoslo en los comentarios. Y si quieres aprender más, puedes hacerlo aquí en Cómo Aprender.